Condición y panorama de la teología. Introducción a la cuestión 1. Por Alberto Escallada Tijero, O.P. Es propio del estadio de desarrollo maduro de cualquier realidad capaz de ella. La reflexión sobre sí misma, atribuida por esto, tomás tal madurez al discurso sobre Dios, pues es sabiduría, comenzará su Summa Theologiae, con una cuestión en la que se hace una reflexión sobre ese saber. Este es el contenido de la cuestión primera de la Suma, teología, el vocablo aún ignorando si esto. Tomás puso título alguno a su obra. Los manuscritos más antiguos del siglo XIII, así como referencias biográficas y bibliográficas, la denominan Summa Theologiae, Suma de Teología, y más raramente Summa Super Totam Theologiam, Summa Totius Theologiae, o Summa sin más. En cualquier caso, exceptuado el último, la palabra teología entra en el título. Sin embargo, Tomás emplea muy raras veces teología, 4 en toda esta cuestión primera, y con razón, dado lo poco preciso de su significado. Lo había tenido mitológico en la antigüedad griega, filosófico desde Aristóteles a 1900, 1 a 3 y civil para designar el culto oficial, 1, en tiempo algo más próximo a esto, Tomás. Las expresiones utilizadas eran doctrina cristiana, sacra escritura, sacra página, divina página, sacra eruditio. En el sentido que la refiere a un determinado campo de conocimiento, la palabra teología se va asentando a lo largo de los siglos XIII y siguientes, en virtud de su presencia entre las disciplinas de las universidades. ¿Qué designa entonces exactamente la sacra doctrina de esto? Dos Tomás en esta cuestión. Es en su tiempo un concepto muy indeterminado, con una gran equivocidad técnica. Tomás comprende bajo esa expresión la enseñanza cristiana en toda su amplitud, quae ad Christianam religionem pertinen. La revelación y cuanto de ella procede, tal como es manejada en la Iglesia, sin excluir la función científica de su enseñanza, la identificaríamos con lo que nosotros llamamos la tradición. Doctrina pone el énfasis en el aspecto de transmisión del saber a otro, ante todo en el acto mismo por el que se transmite, después en el contenido de lo transmitido. Sacra doctrina es, pues, algo mucho más amplio que lo que entendemos hoy, estrictamente por teología. Es la enseñanza cristiana relativa a la salvación, que procede de la revelación y que abarca la Sagrada Escritura, a la cual se circunscribe exclusivamente en algún artículo de esta cuestión, como veremos. La predicación, catequesis, apología, etc. Presupone, en cualquier caso, un conocimiento suprarracional. La doctrina sagrada es ciencia. El artículo segundo de esta cuestión es decisivo, por lo mismo que contiene no sólo la cualidad central de la sacra doctrina, sino también lo que de 1. Conocidos estos significados por esto. Tomás, bajo la expresión Theologia Naturalis, usada por Tous Varron. Cf. M. D. Chenu. La Théologie comme science au XIIIe siècle. París, 1957, Pono 79. Termina una opción singular en la teología de esto. Tomás. Cuando el santo aborda el tema de la teología como ciencia, hacía unos 30 años que venía preocupando a los maestros de París y de Oxford. Trataremos de ver aquí: A. ¿Cómo se gesta el problema? B. ¿Cuál es exactamente su planteamiento cuando esto? Tomás accede a él. C. ¿Qué hay de original en su respuesta? Y D. ¿De qué recurso se sirve para su opción? A. ¿Cómo se gesta el problema? En el tiempo que prepara la escolástica, el quehacer primordial en torno al dato revelado, que es el centro irrenunciable de la tarea del teólogo, lo constituían las diversas fases de la glosa sobre la sacra página, o sea, la lectura del texto sagrado, litera, la fijación del sentido del mismo, sensus, el concluir la inteligencia de la doctrina, sententia, todo ello en una dependencia absorbente del texto y en absoluta reverencia al mismo. De ahí que, de los saberes impartidos a la sazón, interesaban al teólogo todos y sólo aquellos que incidían en su trabajo sobre el texto de la Sagrada Escritura.
gramática, retórica y dialéctica. Todo y solo lo que pudiera servir para interpretarlo. Por eso, aunque ya se conoce algo de Aristóteles, su peso no va más allá de las palabras y las formas conceptuales. Nada que influya en la concepción de la naturaleza de las cosas. El bagaje habitual, por tanto, lo constituyen las categorías del Estagirita, la Isagoge de Porfirio, la dialéctica del pseudo-Agustín y los tópicos de Cicerón. A partir del segundo tercio del siglo XII, se introduce en Occidente la segunda parte del órgano aristotélico: analíticos, tópicos y elencos, y con ella un nuevo enfoque de los métodos de pensamiento. Con la traducción, en Toledo, de Aristóteles y sus comentaristas árabes, naturalistas y médicos, ponen de manifiesto la llegada del naturalismo aristotélico, en ocasiones enfrentado a los dialécticos. Más adelante será el Aristóteles metafísico, psicólogo y moralista el que hace irrupción, y no ya solo el lógico. Como consecuencia, las instituciones y programas universitarios acusan la llegada del filósofo. Adquiere autonomía la Facultad de Artes, y se incluyen las obras de Aristóteles en la lista de textos que se leen oficialmente en ella. El saber que se va introduciendo acerca de la naturaleza y la ciencia del hombre determina un cierto desplazamiento en el campo del trabajo teológico. A la inteligencia de la fe van accediendo aportaciones que ya no son sólo técnicas nuevas para el examen de textos, sino realidades, un mundo de objetos con indiscutible consistencia metafísica y con evidente repercusión humana, un mundo nuevo. Consiguientemente, al teólogo ya no le basta con ahondar en el sentido de las palabras del libro sagrado, ni glosar la verdad enseñada. Se va pasando del simple uso de la dialéctica en la interpretación textual a reconocer el derecho de la razón a instalarse dentro del dato revelado, pero tal como ella es, con su bagaje de ideas, procediendo según sus leyes. Surgirán, por tanto, a propósito del texto mismo, preguntas, cuestiones, problemas especulativos no directamente emanados de la simple lectura. 3. Cuando lo hace en la Suma, él mismo hacía más de 13 años que lo tratara en Incent. April. Q. 1. Triq a 2 hacia 1253. También lo acomete en Imboet. De Trin Q. Da 3 hacia 1257. Y en Cont, Gent a 1 que a 19 hacia 1259. De estas, la exposición más minuciosa es la del comentario a Boecio, con 7 objeciones, 3 en las sentencias. El pensamiento de Stone Tomás es esencialmente el mismo a lo largo de esos años, si bien se va haciendo cada vez más ordenado y nítido, creyente de la Biblia. Preguntas que se multiplican incesantemente al afrontar la sacra página desde la curiosidad suscitada por los nuevos datos con que cuenta la razón humana, su nueva concepción del hombre, del mundo, de la vida. Esta técnica de las cuestiones será en un primer momento espontánea y directa. Pasará después a ser sistemática y metódica, hasta tal punto que se convierte en cuestión lo incuestionable. De ser una pregunta real al principio, pasará a ser un artificio metódico aplicado a los contenidos ideológicos menos susceptibles de duda. Con estos cambios, el antiguo concepto de sentencia cambia también. Había sido, hemos dicho, un enunciado que recogía la inteligencia profunda de la doctrina de un texto. Ahora ya no será la interpretación, por profunda que sea, de un texto, sino la solución personal del maestro, una conclusión científica basada en razones 4. A partir del 1200, por eso, para el profesor de teología, habrá 2 tareas. Se seguirá comentando la escritura, ciertamente, pero habrá también otro trabajo más personal y brillante, o sea, la cuestión disputada con colegas y alumnos. Se mantendrá la fórmula Philosophia Ancilla Theologiae, pero cada vez será más necesario discriminar las funciones de la razón teológica. Así las cosas, hacia el 1240, el concepto de ciencia en sentido aristotélico será una referencia obligada para la primera de las cuestiones que abren los cursos de teología. Utrum, Sacra Theologia, Sit Scientia. B. Planteamiento cuando esto. Tomás lo aborda por el camino que,
A grandes rasgos, hemos descrito se llega, en un determinado momento, a comprender que la Sacra Doctrina, además de los recursos literarios usados para la lectura de la Biblia, deberá incorporar la instancia a la razón. En efecto, será necesario ante todo en la función de defender los objetos de la fe contra la incredulidad. De hecho, además, el ejercicio dialéctico de las cuestiones se habrá llegado a hacer habitual en las facultades de teología. Por otra parte, sin embargo, la Sacra Doctrina sigue siendo, al menos en principio, una exégesis que utiliza los recursos de la retórica. Disciplina, en suma, adaptada a la inteligencia de una palabra, la palabra de Dios, empeñada en captar el contenido de una narración, una exhortación, una imagen, un ejemplo, etc. Camino, por tanto, completamente distinto del usado por la ciencia, a base de definiciones, razonamientos y argumentaciones. Cuando Tomás encara en la suma la cientificidad de la Sacra Doctrina, ya se han pronunciado sobre el tema, en diversos sentidos, algunos maestros importantes. Veamos algunos de los pasos dados. Se ha reconocido el derecho a argumentar en Teología 5. Se ha llegado a plantear si la teología es 4. Quaedam vero disputatio est magistralis in scholis, non ad removendum errorem, sed ad instruendum auditores ut inducantur ad intellectum veritatis, quam intendit. Et unc portetrationibus inniti investigantibus veritatis radicem, et facientibus scire quomodo sit verum quod dicitur. Alioquin sinudis auctoritatibus magister questionem determinet. Certificabitur quidem auditor quodita est, sed nihil scientiae vel intellectus acquiret et vacuum absedet. Quod Satteque 95a. Eita. Parece ser el primero en hacerlo Guillermo de Auxerre, antes de 1220, Summa Aurea, Prol, niega con estas tres finalidades: confirmación de la fe para el creyente, defensa de la fe contra los herejes, promoción de los ignorantes a la fe. Sin embargo, argumento aquí aún no tiene el significado rigurosamente aristotélico. Aportación importantísima del de Auxerre será la analogía que establece entre artículos de la fe y principios evidentes de una ciencia. Para la teología, los principios son los artículos de la fe. Ciencia 6. Si bien se ha concluido que es más bien una sabiduría afectiva y piadosa, no se construye según los procedimientos de la ciencia, definitivus, divisivus, collectivus, sino según los de la narración histórica, al modo de la Sagrada Escritura, narrativus, historicus, parabolicus, exemplificativus, exhortativus, orativus, praeceptivus. Se le ha llegado a dar el título de ciencia, aunque con reservas. Será ciencia por inspiración divina, per divinam inspirationem, por invención humana, per humanam inventionem, o según la piedad, secundum pietatem. Incluso se ha afirmado el carácter científico de la teología en sentido aristotélico. 7. En cuanto a la postura de Tomás, aunque ya adoptada desde antes, no debemos olvidar la presión que en él ejerce la intención pedagógica de la Suma. Quiere hacer una obra en la que toda la materia de la Sacra Doctrina sea expuesta de tal manera que aparezcan los encadenamientos lógicos y, por consiguiente, explicativos, que el ordo disciplinae corresponda lo más posible al ordo rerum, como veíamos en el prólogo. El concepto aristotélico de ciencia, con su pretensión de encontrar el porqué de las cosas, se le brinda como un ideal. La determinación científica, pues, de Tomás se suma a su intención pedagógica. Más aún diríamos que resulta pedagógica su suprema obra, precisamente por su estructuración científica. C. ¿Qué hay de original en la respuesta de Tomás? Dentro de la noética aristotélica, una característica es imprescindible para que pueda haber ciencia: que se dé un proceso de lo conocido a lo desconocido, que se proceda desde la evidencia de los principios, a través de la demostración, hasta las conclusiones. Scientia procedit ex principiis per se notis opto. La gran dificultad, por consiguiente, para atribuir a la Sacra Doctrina el carácter científico salta a la vista. La ciencia procede a partir de una evidencia y como dueña absoluta del dato inicial, mientras la Sacra Doctrina, en cambio,
procede a partir de lo desconocido, la inevidencia de los datos de fe, y en absoluta dependencia y obediencia a los mismos. La ciencia tiene por objeto lo universal. La escritura trata siempre de cosas singulares. 6. Es el título de la primera cuestión de Alejandro de Ales, hacia el 1231. Su respuesta es que no, es sabiduría. Theologia igitur, quae perficit animam secundum affectionem, movendo ad bonum per principia timoris et amoris proprie, et principaliter est sapientia. Summa Theologica Tract Inter 1. Pero para Alejandro, teología equivale a Sagrada Escritura, análogamente en Odón Rigaldo, hacia 1240, Guillermo de Melitona, hacia 1254, el cisterciense Guido de Lemosina, hacia 1256, S. Alberto Magno, hacia 1245, proprie dicetur sapientia, quae sibi causa scendi est, et cuius finis est intra, et non queritur propter aliud, sed aliae queruntur propter eam, et hoc modo sola divina scientia est sapientia, et praecipueque est secundum pietatem. Certam etiam. Sapientia autem stricte dicitura sapore ilius quod simpliciter est sapidum et illud non est nisi res divinae, et ideo sapientia est tantum divinorum. Sent topodo, tretigua. 2-1. Ricardo Fichacre, hacia 1245. Roberto de Kilwardby, hacia 1248. Este scientia ut sapientia, intendens amorem veri boni et cultum Dei, ides pietatem, quae consistit in fide, spe et caritate. Ad ipsam pertinet non ratiocinatio, quae satisfacit soli aspectui, sed praeceptio, exhortado, oratio et huius modi. De natura theologia ecce, 7s. Buenaventura, hacia 1250. Quaedam, scientia, autem est, quae consistit in intellectu inclinato ab affectu, et haec fundata super principia fidei, quae quidem sunt articuli, et nihilo minus acquisita, et haec est scientia sacrae scripturae, quam nullus habere potes nisi saltem habeat fidem informem. Sent 3D Transiancu. Buenaventura hace derivar el proceder racional de Ricardo de S., Víctor y, a través de este, de S., Anselmo, a quienes objetan que el método escriturístico es simbólico y narrativo, y por tanto no racional, responde que en la escritura se trata del credibile ut credibile, y en teología del credibile ut intelligibile. Apelará a la técnica de la subalternación para explicar la cientificidad de la teología, pero lo resuelve en un conocimiento afectivo. 8 imboet. Detrin. Cunto 2 apo 2 obj5. A partir de la apelación a los artículos de la fe como principios de la sagrada doctrina, a los que nos hemos referido en nota hace poco 9, se hacen intentos de aproximación a la ciencia, pero no obstante persisten dudas importantes. Si la fe divina se sitúa en un plano racional, ¿no se destruye como tal fe la luz de la fe? ¿No se desvirtuará entre procedimientos racionales? ¿Cómo pasar del ámbito divino, de donde la fe procede, al trabajo científico? Este es el punto exacto de encuentro con la respuesta de esto. Tomás, con lo crucial de su opción y con lo original de su razonamiento. Para esto, Tomás, la teología es ciencia en el sentido aristotélico de la palabra aliam, to. Puesto que conocemos ciertas cosas dentro de otra que es nuestra razón, hay un conocimiento que nos hace saber por qué y cómo ciertas proposiciones son verdaderas. Y esto es la ciencia. El acudir a la subalternación de las ciencias permite reconocer a la teología como tal, en dependencia de una ciencia superior que es la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Dios tiene un conocimiento perfecto de las cosas porque las ve en sus causas y en su único principio primero que es Él mismo. En una mirada única, instantánea, intuitiva. En nosotros, en cambio, el conocimiento es discursivo, demostrativo, mediante razonamiento 10. La última barrera no superada por los anteriores a esto. Tomás era la de la ciencia como perfección de la inteligencia humana,
Para todos ellos, como hemos dicho, la teología era, sobre todo, algo afectivo, ordenado a la caridad. Tomás afirmará la teología como ciencia prioritariamente especulativa. Ab foro. He aquí la concepción peculiar de Stowe. Tomás, si bien analógicamente, o sea, en virtud de que aún perteneciendo a órdenes completamente distintos, tenemos en común, Dios y nosotros, la existencia, lo que se nos ha comunicado en la revelación, ha de ser para nosotros de alguna manera inteligible, será sólo concebible por analogía, pero si se nos ha revelado, la realidad misma de Dios ha de ser en cierto modo pensable, aunque de Dios se nos manifieste más lo que no es que lo que es haz. 9-3. La adhesión de la fe supone una cierta inteligencia de lo revelado. Y la teología igualmente supone la aptitud para alcanzar analógicamente a Dios, más aún. La teología es, ella misma, un reflejo de la ciencia de Dios. Triedo. Sigue a la ciencia divina tal como ésta es en Dios, y se esfuerza por incorporarla, por reconstruirla, por plegarse a ella según lo que de ella nos ha sido comunicado en la revelación y lo que de ella nos es accesible a través de la razón. El que ha recibido la palabra de Dios por revelación piensa que se puede atrever a hablar de esa palabra y de su autor. Piensa que puede hacer teología y que debe seguir la lógica de su propio pensamiento. No puede negar que su fe busca entender. Fides quaerens intellectum. Según la fórmula de S. Anselmo, desde el mismo momento en que se entra en contacto con la Sagrada Escritura, ¿qué significa lo que se lee? ¿En qué tipo de lenguaje está escrito? ¿Cómo traducirlo al tiempo y circunstancias nuestros? Pero la marcha de la inteligencia es imparable. Después vendrán exigencias críticas, contraste con otras parcelas del pensamiento, aplicación de procedimientos analógicos, elaboración de definiciones, divisiones y argumentaciones. Es bajo el influjo de la fe, y por un afán de más claridad inherente a la misma, como la teología crece y se desarrolla, pero esa fe ni desconfía de la razón humana, ni se opone a ella. He aquí 4 grandes hitos. A. Inteligibilidad del ser. B. Aptitud de la inteligencia humana para captar la realidad. C. Cono. 9. 10. Ver final de N5. Impost. Analyt. 1.1. Lect. 2.4 y 41. Inboet. Detrin. Q.2 A.2. 1Q285 A.5. Cimiento del ser por parte de Dios, ciencia de Dios, y D. Naturaleza de la fe como germen de la visión y participación sobrenatural del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y que los bienaventurados tienen de Dios. 4 grandes presupuestos de esto. Tomás, y a partir de ellos, la osadía de pretender, ordenando e interpretando los datos de la fe, descubrir cómo están esos datos relacionados entre sí, de qué forma se enraizan en el conocimiento que Dios mismo tiene de ellos, e incluso participar el conocimiento que Dios tiene de sí. Ese conocimiento o ciencia de Dios acerca de las cosas es explicativo, porque el orden de explicación responde al orden de las cosas y sigue el orden de las causalidades, no respecto al orden físico, que no es el comunicado por la fe, sino respecto a la ciencia de las cosas que intervienen en el orden de la salvación. Fuera de estas grandes líneas, el proyecto de Stowe. Tomás es ininteligible. Enmarcado en ellas resulta grandioso. De recursos de Stowe. Tomás para su opción. Ya hemos aludido al modo como resuelve Stowe. Tomás la dificultad de proceder desde principios evidentes, que no existen en teología, y sí, en su lugar, oscuros artículos de fe, había afirmado ya que lo peculiar de la ciencia está en que, a partir de cosas conocidas, se lleguen a conocer las ignoradas. Es decir, el proceso aristotélico de demostración, lo que en el conocer de Dios y de los bienaventurados es sumamente cognoscible, ¿cómo puede serlo para nosotros? La respuesta será que por la fe se da una participación en ese conocimiento, por asimilación a la ciencia divina, por la fe se llega a la posesión de los principios y de ellos se procede a las conclusiones, es decir,
Los artículos de la fe son a modo de principios, y lo que de ellos se deduce son a modo de conclusiones. El reparo inmediato es cómo pueden llamarse principios los artículos de la fe, siendo lo propio de aquellos la evidencia, y estos esencialmente oscuros. La respuesta ya en el cuerpo de la A, 2 de esta Q. 1 la halla esto. Tomás, aduciendo el caso no raro de las ciencias que parten de principios no evidentes para ellas mismas, pero sí para aquellas otras ciencias de donde tales principios son tomados. Se trata de la teoría, aristotélica también, de la subalternación. La teología solo es ciencia en tanto que subalternada a la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Y puesto que Dios en sí mismo es el sujeto de la teología, 7, y de la ciencia subalternante, ha de concluirse que en este caso no hay subalternación más que en los principios y, por consiguiente, apenas existe autonomía, y la dependencia respecto a la ciencia de Dios es muy grande. La teología y el saber de Dios. La subalternación establece la íntima relación que acabamos de ver entre teología y ciencia de Dios. Los principios de la teología, inevidentes en sí mismos y a los que llamamos artículos de fe, son principios conocidos en el ámbito científico al que pertenecen, o sea, en la ciencia de Dios y de los bienaventurados. La fe, por eso mismo, tiene una función vicaria, hace las veces, del saber de Dios. Ella es la que, mientras vivimos en el mundo, asegura la continuidad entre la ciencia de Dios y la teología. Tomás cita en varias ocasiones una definición de artículo de fe que evidencia la tensión entre el dato que el enunciado de fe proporciona y la realidad sobre la que versa. Perceptio veritatis tendens in ipsam 11. Entre el la atribuye Stonebrass Tomás a S. Isidoro en Incent 3 de 25 Q.1 a 1 a 1 objo.4 22 Q.1 a 6 setcont es, probablemente, de Guillermo de Auxerre, suma aurea 1.3 terereta 3 C2.1. Nocimiento que Dios tiene de sí mismo y de las cosas, por una parte, y nosotros por otra, se interpone una comunicación de ese conocimiento. Es la fe, pero es una comunicación ínfima, imperfecta y parcial, adecuada a nuestra condición de viadores. La relación más estrecha a este respecto no debe establecerse entre teología y fe, como frecuentemente se hace por parte de introductores a la suma, sino entre teología y saber de Dios. La actividad teológica podría definirse también como esa percepción de la verdad divina que tiende hacia ella. Tomás es muy sensible a la condición itinerante del hombre y a las limitaciones subsiguientes a esta situación. Si se mira el despliegue y la plenitud propias de la bienaventuranza final 12, la expresión técnica de esta tensión escatológica está precisamente patente en la condición científica de la teología. Mediante la perífrasis de la subalternación, algunas de las consecuencias de esta relación entre teología y ciencia de Dios serían las siguientes. 1. La más inmediata es que la dependencia en que la teología está respecto de la fe es rigurosamente técnica. No se relacionan, por consiguiente, como si la fe fuese algo sobreañadido, más o menos aleatorio, optativo o variable, con el talante personal del teólogo. Según Tomás, entre la ciencia de Dios y la fe se da continuidad, garantizada por la fe, que es exigencia por parte de la teología para entrar en posesión de sus propios principios. Por lo mismo que es ciencia, es por lo que la teología es religiosa y fiducial. La fe es, por tanto, imprescindible para la teología. Sin ella, repitámoslo, no alcanza esta ciencia sus propios principios. Es en la subalternación de la teología a la ciencia de Dios, donde se confirma la exigencia mística que rehúsa considerar como verdadero conocimiento religioso una dialéctica racional que se apoya en una adhesión no creyente a los artículos de la fe. 3. La adhesión, en teología, a la verdad divina es en razón de ella misma, pero se hace según el modo racional, pasando discursivamente de los principios a las conclusiones. Es decir,
aún insistiendo en la gran importancia de la fe, es también cierto que el mero asentimiento de la misma no es teología. Es imprescindible el concurso de la razón natural. El método propio de la teología, según esto Tomás, será método racional, pues sin la razón es imposible conducir la inteligencia al conocimiento científico de la verdad enseñada por la fe. Teología significa intervención de la razón, como consecuencia de la cual el creyente asiente a una verdad, no sólo en virtud de la revelación divina, sino por razón del nexo inteligible descubierto entre esa verdad de fe y otras verdades, ya sean de fe o naturales. Esa búsqueda de la inteligencia de la fe es la que, como ya hemos dicho, por casi todos los antecesores de esto Tomás, era situada en un entorno de experiencia afectiva. Para esto Tomás, el esfuerzo racional satisfará, ante todo, el deseo de conocer. O sea, es, ante todo, esfuerzo especulativo. 4. También es consecuencia de lo dicho la existencia de una dependencia esencial de la teología respecto de la ciencia de Dios y de los bienaventurados, y la existencia de una dependencia accidental, por razón de nuestro estado de itinerantes respecto de la fe. La oscuridad y cuanto con ella se relaciona 12. Por eso son frecuentes las descripciones de la fe desde esta perspectiva. Praelibatio futurae visionis. Incent. 3 de 23 Q.2 A.1 ad 4. Ver deberit. Cupo 14 A.2 Sol. Y ad 9. Compend. Teol. CC.1 y 2 Invoet. Derios. Detrin. Proem. Q2 AM2 22 Q2 A3. Cumo 4 AM1. 1.2.62 A.1 y 3. Sumamente interesante. Sobre la atención al reino escatológico, 1.2 Cumulo 103 A3. 13M de Chenú. Es ciencia la teología, Andorra, 1959, página 107. Inquietud, búsqueda, etc. inciden en la teología por la razón accidental de nuestro ser de viadores, por la imperfección de la fe, no por la teología misma. Cinta. Lo magnífico del modo de solución de esto. Tomás al problema de la cientificidad de la teología reside precisamente en que tal solución resuelve como desde dentro las dificultades provenientes del estatuto racional que se le pretende dar, porque es ciencia del modo que lo es, o sea, subalternada a la ciencia de Dios y de los bienaventurados, es por lo que es tan profundamente mística y contemplativa la fidelidad al concepto aristotélico de ciencia. Para la teología, no sólo no pone en peligro su dependencia de la fe, ni mucho menos la destruye, sino que, por el contrario, la aproxima al máximo a ella y la abre a la posibilidad de la contemplación. El sujeto de la teología. El sujeto de una ciencia viene a significar aquello de lo que se trata en esa ciencia. Es la realidad cuyas propiedades se demuestran o a la que se atribuyen las acciones que se enuncian en el objeto o conclusiones de esa ciencia. Para esto, Tomás, el sujeto de la teología es Dios precisamente en cuanto Dios, sub ratione deitatis, como es obvio, Tomás, como sus contemporáneos, ve el panorama de la teología con amplitud tal que apenas hay nada que esté ausente de él. Insistirá, sin embargo, en que todo será tratado por la teología en orden a la divinidad, entendida ésta, por lo demás, no como el principio y fin de todo, asequible a la metafísica, sino como el Dios vivo que se conoce y se revela a sí mismo. Tomás es consciente de la novedad y originalidad de su respuesta sobre el sujeto de la teología, pero es la única posible en coherencia con la opción por la teología como ciencia. Es, además, consecuencia de ella, breve, pero cuidadosamente, sin citarlos expresamente, pero recogiendo sus opiniones, alude a predecesores suyos que habían hecho sujeto de la teología, expresado bajo fórmulas diversas, el desenvolvimiento histórico de la salvación, este puesto central de Dios y la visión de todo bajo esta perspectiva de divinidad son fundamentales al leer la Suma. Sólo así se pueden entender el plan teológico al que esta obra responde y el enfoque de muchos problemas por ella abordados, que de otro modo parecerían contemplados desde vertiente puramente filosófica, contenido de la cuestión primera de la Suma. Una tarea que nunca será ociosa, antes, al contrario, sumamente formativa para el lector de esto, Tomás,
y sobre todo para el lector de la suma es la de razonar por qué se trata lo que se trata, y descubrir el porqué del lugar donde y el orden en que lo trata. Nada de esto es fortuito o casual, y en ninguna obra menos que en la suma, cuya redacción está presidida por la seria intención pedagógica que hemos visto a esto. Tomás declarar en el prólogo. Es en verdad certero el escueto y supremo elogio de Tomás de Bio Cayetano cuando dice que esto, Tomás habla siempre formalmente, semper loquitur formaliter. Quiere decir, emplea las palabras en sentido propio y preciso, sitúa los temas en el lugar debido, analiza los problemas con profundidad y claridad, construye los argumentos con sobriedad y nitidez, coinciden en la misma idea. Por lo que al orden se refiere, Martin Grabman, cuando dice que en la suma teológica cada parte, cada tratado, cada cuestión, cada artículo y cada parte del artículo están realmente en el lugar que conviene. Y, más lapidariamente, Jerónimo Bielmus, al afirmar, todo está en su sitio. 15. ¿De qué va a hablar el santo en esta primera cuestión? Entiende, en un titánico esfuerzo de síntesis, que esa consideración reflexiva sobre toda la enseñanza cristiana ha de comenzar investigando acerca de la condición y de la extensión de la sacra doctrina. Qualis sit et ad quae se extendat. El pronombre misma, de ipsa, sacra doctrina, subraya el aspecto reduplicativo o formal. Se habla de la sacra doctrina en cuanto tal, secundum quod ipsa, y la investigación de esas dos cosas se despliega en las 10 preguntas de los artículos que integran la primera cuestión. ¿Cómo justificar el contenido y el orden de los mismos? Volver sobre esta pregunta, insistamos en ello, nunca es en estoy. Tomás una cuestión baladí, comparando el contenido del qualis sit, es decir, cualidades o propiedades que manifiesten la naturaleza o condición de la sacra doctrina, con el del ad quae se extendat, o sea, ¿qué abarca? Se comprende fácilmente el carácter especificativo o formal del primero respecto del segundo, más inerte o material. Pues bien, el modo como esto, Tomás procede al pormenorizar las preguntas suscitadas, tiene en cuenta esa diferencia, tanto que ella determina la diversa dirección del movimiento en el interior de las pesquisas propuestas. En efecto, la necesidad a 1 es el rasgo de la sacra doctrina relativo a su existencia, mientras que sus propiedades esenciales son las analizadas a continuación, unas absolutas a 2,4, otras por comparación con otros saberes a 5,6. Hasta aquí la primera parte. Por lo que al panorama de la sacra doctrina se refiere, esto, Tomás va desde su objeto material o sujeto a 7, hasta los puntos de vista que integra, ya sea argumentando a 8 o acogiendo los diversos ropajes y sentidos de la Sagrada Escritura a 19. He aquí, en sencillo esquema lo dicho, respecto a la existencia, es necesaria andis entes natur, o condición, qualis sit, que abarca ad quae se extendat, respecto a la esencia, cualidades. Materialmente su sujeto, Dios, 7, absolutas relativas, es ciencia, acu, 2, es átoma, anan, 3, es esp, y pres, ayan, sera, sub, a otro, a 100, 5, sabiduría, a 6, en cuanto ciencia, argumenta, a 8, formalmente en cuanto basada en la Sagrada Escritura expresión, metaf, y simt, es decir, 9, conceptualmente, sentidos a 10. Es steht in der theologischen Summa wirklich jeder Teil, jedes Traktat, jede Quaestio und 14, 15 jeder Artikel und jeder Bestandteil des Artikels am passenden Ort. Einführung in die Summa des Heil. Tomás von Aquin, Friburgo, do 1928, p. Ebert. Omnia suis locis collocantur, de Dei. Tome Aquinatis Doctrina Scriptis, Viena 1763, p. Urvo. Bibliographia Bonnefoy, J. F. Y la nature de la théologie selon Saint. Tomás d'Aquin, Brujas, 1939. Brown, Emma. Il metodo de la teología, SAP. 7, 1954, 5, 16.
Congar y M. A la fe y la teología. Barcelona 3, 1981. Le moment économique et le moment ontologique dans la Sacra Doctrina. Révélation, théologie, somme théologique. Bibliothèque thomiste T. 37 in 1967, in 35, 137, Cheno M. D. Thèse Introduction à l'étude de saint Thomas, Montréal-Paris 1950. La théologie comme science au XIII siècle, Paris 1957. Es ciencia la teología, Andorra 1959. Gagnebet, c'est la nature de la théologie spéculative, Revetu Tom 44, 1938. 139, 203, 255, 645, 674. Dieu sujet de la théologie selon saint Thomas d'Aquin Arnold Gregg, Roma 1954, 40, 55. Muniz F. De diversis muneribus S. Theologia secundum doctrinam de Thomae, Angono 24, 1947, 93, 123. Patfurt A. Saint Thomas d'Aquin, Les clés d'une théologie, Paris 1983, Sacra Doctrina. Théologie et unité de la IPAR, Angle 62, 1985, 306, 300.